Medellín, Colombia, década de 1980. La ciudad vibraba bajo el peso de la cocaína y el poder de Pablo Escobar, el hombre más temido y admirado del país. Entre las calles empedradas y los barrios humildes, una joven musulmana de apenas 17 años, llamada Mina, vivía una vida sencilla junto a su familia. Su padre, un comerciante libanés, había llegado a Colombia años atrás en busca de paz y oportunidades, pero nunca imaginó que su hija se cruzaría en el camino del hombre más peligroso del continente. Amina era diferente. Con su velo colorido y su mirada curiosa, destacaba en un mundo donde la mayoría de las mujeres intentaban pasar desapercibidas. Su familia era devota y estricta, pero ella tenía un espíritu libre que la llevaba a explorar los límites de su mundo. Un día, mientras caminaba por el mercado local, un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar. El caos se apoderó de las calles, y Amina, asustada, corrió hacia un callejón oscuro para refugiarse. Fue allí donde lo vio por primera vez. Pablo Escobar, con su traje impecable y su sonrisa carismática, bajó de un lujoso automóvil. Sus hombres lo rodeaban, pero él parecía más interesado en la joven que lo observaba desde la sombra. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, algo cambió. Pablo, acostumbrado a obtener todo lo que deseaba, sintió una curiosidad insaciable por aquella chica que no parecía intimidarse por su presencia. Se acercó a ella con una sonrisa cálida, preguntándole su nombre. Amina, temblando pero valiente, respondió con voz firme. Ese fue el inicio de un romance prohibido, un amor que desafiaría las normas de su religión, su familia y la sociedad misma. Pero lo que comenzó como un encuentro casual pronto se convertiría en una historia llena de pasión, peligro y tragedia. Después de aquel encuentro en el callejón, Pablo Escobar no pudo sacar a Amina de su mente. A pesar de su poder y riqueza, había algo en ella que lo intrigaba profundamente. No era solo su belleza exótica, sino su fuerza y su inocencia, algo que él, rodeado de lujos y violencia, ya no encontraba en su mundo. Decidió buscarla, y no pasó mucho tiempo antes de que sus caminos se cruzaran nuevamente. Pablo comenzó a frecuentar el mercado donde Amina ayudaba a su padre en su pequeño negocio. Al principio, sus visitas eran discretas. Llegaba con regalos extravagantes, joyas, telas finas y dulces importados. Amina, aunque cautelosa, no podía evitar sentirse halagada por la atención de un hombre tan poderoso. Pero su familia, especialmente su padre, no veía con buenos ojos aquella relación. Para ellos, Pablo era un criminal, un hombre peligroso que no tenía lugar en la vida de su hija. Sin embargo, Amina comenzó a sentirse atraída por el lado humano de Pablo. Él le hablaba de sus sueños, de su infancia humilde y de su deseo de cambiar el mundo. Le contaba historias de cómo ayudaba a los pobres, construyendo casas y escuelas en los barrios más necesitados. Amina, que siempre había soñado con un mundo más justo, comenzó a ver en él a un hombre complejo, no solo al narcotraficante que todos temían. Poco a poco, su relación se volvió más íntima. Pablo la llevaba a lugares secretos, lejos de las miradas curiosas de la ciudad. Le enseñaba los rincones más hermosos de Medellín, cascadas escondidas, montañas imponentes y jardines llenos de flores. Amina, que nunca había salido de su barrio, se sentía como en un cuento de hadas. Pero ese cuento tenía un lado oscuro. Pablo era un hombre casado, con una familia y un imperio que dependía de su poder y su violencia. Amina lo sabía, pero el corazón rara vez escucha la razón. Una noche, bajo la luz de la luna, Pablo le confesó su amor. Le prometió protegerla, darle una vida llena de lujos y, sobre todo, hacerla feliz. Amina, dividida entre su fe, su familia y sus sentimientos, decidió seguir su corazón. Así comenzó un romance clandestino, lleno de pasión y secretos, pero también de peligros que ninguno de los dos podía prever. El romance entre Pablo y Amina no podía permanecer en secreto para siempre. En una ciudad como Medellín, donde los rumores volaban más rápido que las balas, pronto comenzaron a surgir susurros sobre la relación del poderoso narcotraficante con una joven musulmana. Los medios de comunicación, siempre ávidos de escándalos, empezaron a investigar, y las fotografías de Pablo y Amina juntos comenzaron a circular en los periódicos locales. Para Amina, la vida se volvió una montaña rusa de emociones. Por un lado, estaba el amor apasionado que sentía por Pablo, un hombre que la hacía sentir viva como nunca antes. Por otro, estaba la presión de su familia, que no aprobaba su relación y temía por su seguridad. Su padre, en particular, estaba desesperado. Había huido de la violencia en su país de origen solo para encontrarse con que su hija estaba involucrada con el hombre más peligroso de Colombia. Intentó convencerla de alejarse de Pablo, pero Amina, enamorada y testaruda, se negaba a escuchar.
Pablo, por su parte, estaba acostumbrado a manejar las crisis a su manera. Ordenó a sus hombres que silenciaran a cualquiera que hablara demasiado sobre su relación con Amina. Los periodistas que publicaron las fotos desaparecieron misteriosamente, y los rumores se sofocaron con dinero y amenazas. Pero no podía controlar todo. Su esposa, María Victoria, pronto se enteró de la infidelidad de su marido. Aunque estaba acostumbrada a los devaneos de Pablo, esta vez era diferente. Amina no era una amante cualquiera, era joven, hermosa y, lo más preocupante, parecía haber capturado el corazón de Pablo de una manera que nadie más había logrado. María Victoria, decidida a proteger su familia y su posición, confrontó a Pablo. La discusión fue violenta, llena de gritos y amenazas. Pablo, acostumbrado a tener el control, se encontró atrapado entre dos mujeres que exigían su lealtad. Pero él no estaba dispuesto a renunciar a Amina. Para él, ella representaba algo puro, algo que lo hacía sentir humano en un mundo lleno de sangre y traición. Mientras tanto, Amina comenzó a sentirse cada vez más aislada. Sus amigas la evitaban, temerosas de las consecuencias de estar cerca de ella. Su familia la reprendía constantemente, y la presión de vivir una doble vida comenzó a afectar su salud. Soñaba con escapar, con dejar atrás todo el caos y empezar de nuevo en un lugar donde su amor por Pablo no fuera un pecado. Pero sabía que eso era imposible. Pablo era dueño de Medellín, y ella era su prisionera, atrapada en una jaula de oro. A medida que los rumores sobre la relación de Pablo y Amina se extendían, las tensiones en Medellín llegaron a un punto crítico. Los rivales de Pablo en el mundo del narcotráfico vieron en Amina una posible debilidad del temido capo. Si podían usarla para manipularlo, peor aún, para destruirlo, estarían un paso más cerca de derrocar su imperio. Los enemigos de Pablo comenzaron a vigilar a Amina, siguiendo sus movimientos y buscando una oportunidad para atacar. Pablo, siempre astuto, se dio cuenta de que su relación con Amina la estaba poniendo en peligro. Aunque no quería alejarse de ella, sabía que debía protegerla. Contrató a un grupo de guardaespaldas para que la vigilaran las 24 horas del día, pero esto solo aumentó la sensación de aislamiento de Amina. Ya no podía salir a pasear por el mercado ni visitar a sus amigos sin que un grupo de hombres armados la siguiera. Su vida se había convertido en una prisión dorada, y comenzó a cuestionarse si valía la pena el precio que estaba pagando por su amor. Mientras tanto, la situación en Colombia se volvía cada vez más caótica. El gobierno, presionado por los Estados Unidos, intensificó su guerra contra el narcotráfico. Los carteles rivales se unieron para enfrentarse a Pablo, y las calles de Medellín se convirtieron en un campo de batalla. Las bombas estallaban en lugares públicos, y los asesinatos se volvieron algo cotidiano. Amina, que había crecido en un hogar pacífico, no podía entender tanta violencia. Cada vez que Pablo llegaba a verla, notaba que estaba más tenso, más distante. Las preocupaciones de su imperio lo consumían, y aunque seguía amándola, ya no tenía tiempo para los pequeños detalles que antes la hacían sentir especial. Una noche, mientras cenaban en una de las mansiones secretas de Pablo, Amina le confesó sus miedos. Le dijo que no podía seguir viviendo así, atrapada entre la violencia y el miedo. Pablo la escuchó en silencio, sus ojos oscuros llenos de conflicto. Le prometió que encontraría una solución, que la llevaría a un lugar seguro donde pudieran estar juntos sin preocupaciones. Pero Amina sabía que esas eran solo palabras. Pablo nunca podría abandonar su imperio, y ella nunca podría ser feliz en un mundo lleno de sangre. Poco después, ocurrió lo inevitable. Un grupo de hombres armados, enviados por uno de los rivales de Pablo, intentó secuestrar a Amina mientras salía de su casa. Los guardaespaldas de Pablo lograron repeler el ataque, pero Amina quedó traumatizada. Ese fue el punto de quiebre. Comprendió que su relación con Pablo no solo la estaba destruyendo a ella, sino también a su familia, que ahora estaba en peligro por asociación. Con lágrimas en los ojos, le dijo a Pablo que no podía seguir así. Que necesitaba tiempo para pensar, para respirar. Pablo, acostumbrado a controlar todo a su alrededor, se sintió impotente. No podía obligarla a quedarse, pero tampoco podía dejarla ir. Prometió darle espacio, pero en su corazón sabía que no podía permitir que se alejara por completo. Mientras tanto, las fuerzas del gobierno y los carteles rivales se acercaban cada vez más, y la tormenta que se avecinaba amenazaba con destruir todo lo que Pablo había construido, incluido su amor por Amina. Después del intento de secuestro, Amina se sintió más vulnerable que nunca. La realidad de su situación la golpeó con fuerza, estaba atrapada en un mundo de violencia y traición, y su relación con Pablo la había convertido en un objetivo. Aunque lo amaba, sabía que no podía seguir viviendo bajo la sombra de su imperio. Con el corazón destrozado, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida.
Una mañana, sin avisar a nadie, Amina empacó unas pocas pertenencias y dejó una carta para Pablo. En ella, le explicaba que necesitaba tiempo para pensar, para encontrar su propio camino lejos del caos que lo rodeaba. Le pedía que no la buscara, que la dejara ir por su bien y por el de él. Sabía que Pablo no tomaría bien la noticia, pero también sabía que era lo correcto. Cuando Pablo descubrió la carta, su reacción fue violenta. No estaba acostumbrado a que alguien lo desafiara de esa manera, mucho menos la mujer que amaba. Ordenó a sus hombres que la encontraran a toda costa, pero Amina había sido cuidadosa. No dejó rastros, y durante semanas, nadie supo de su paradero. Pablo, consumido por la ira y la desesperación, comenzó a descuidar su imperio. Sus rivales aprovecharon la oportunidad para atacar, y las calles de Medellín se convirtieron en un infierno. Mientras tanto, Amina encontró refugio en un pequeño pueblo en las montañas, lejos de la ciudad y de todo lo que conocía. Allí, comenzó a reconstruir su vida. Encontró trabajo en una tienda local y se hizo amiga de una familia que la acogió como una más. Aunque extrañaba a Pablo, sentía una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Por primera vez en años, podía respirar sin miedo. Pero el pasado no la dejaba ir tan fácilmente. Una tarde, mientras caminaba por el mercado del pueblo, vio a un grupo de hombres que parecían fuera de lugar. Reconoció a uno de ellos, era un sicario de Pablo. El corazón de Amina se aceleró. Sabía que Pablo no se rendiría tan fácilmente, y que su búsqueda podía poner en peligro a las personas que la habían ayudado. Con lágrimas en los ojos, decidió que no podía quedarse. Tomó lo poco que tenía y huyó nuevamente, esta vez hacia la frontera con Venezuela. Pablo, por su parte, estaba cada vez más desesperado. La ausencia de Amina lo había dejado vacío, y su imperio comenzaba a desmoronarse. Los ataques de sus enemigos se volvieron más frecuentes, y las fuerzas del gobierno estaban cada vez más cerca de capturarlo. En un intento desesperado por recuperar el control, ordenó a sus hombres que intensificaran la búsqueda. Pero cuanto más buscaba, más se daba cuenta de que Amina no quería ser encontrada. En una carta que le envió a través de un intermediario de confianza, Amina le rogó que la dejara ir. Le dijo que lo amaría por siempre, pero que su amor no podía existir en un mundo lleno de violencia. Pablo, con el corazón roto, finalmente entendió que no podía obligarla a quedarse. Prometió no buscarla más, pero en su interior, sabía que nunca podría olvidarla. Mientras Amina intentaba comenzar una nueva vida en Venezuela, Pablo Escobar enfrentaba el colapso de su imperio. Las fuerzas del gobierno, junto con los carteles rivales, habían logrado debilitar su organización. Las calles de Medellín eran un campo de batalla, y Pablo se encontraba cada vez más acorralado. A pesar de su famosa habilidad para evadir la justicia, sabía que su tiempo estaba llegando a su fin. En un giro del destino, Pablo recibió información de que Amina había sido vista en la frontera entre Colombia y Venezuela. Aunque había prometido no buscarla, la noticia lo llenó de una mezcla de esperanza y desesperación. En un acto impulsivo, decidió arriesgarlo todo para verla una última vez. Sabía que era una decisión peligrosa, pero no podía soportar la idea de no despedirse de la mujer que había cambiado su vida. Mientras tanto, Amina intentaba adaptarse a su nueva vida en Venezuela. Había encontrado trabajo como maestra en una escuela local y comenzaba a sentirse parte de la comunidad. Pero en las noches, cuando estaba sola, no podía evitar pensar en Pablo. Aunque sabía que su relación era imposible, todavía lo amaba. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, sintió que alguien la observaba. Al voltear, vio a Pablo, disfrazado y con una expresión de alivio en su rostro. El reencuentro fue emotivo y lleno de tensiones. Pablo le explicó que no había podido olvidarla, que necesitaba verla una última vez antes de que todo terminara. Amina, aunque asustada, no pudo negar que todavía sentía algo por él. Los dos pasaron la noche juntos, hablando de sus vidas y de todo lo que había sucedido desde que se separaron. Pablo le confesó que su imperio estaba al borde del colapso y que probablemente no sobreviviría mucho tiempo. Amina, con lágrimas en los ojos, le rogó que se rindiera, que buscara una manera de escapar y comenzar de nuevo. Pero Pablo sabía que no había salida para él. Había vivido demasiado tiempo en la violencia y el poder como para imaginar una vida diferente. En cambio, le pidió a Amina que lo recordara no como el narcotraficante que todos temían, sino como el hombre que la había amado con todo su corazón. Amina, con el corazón destrozado, le prometió que nunca lo olvidaría. Al amanecer, Pablo se despidió de Amina con un beso y una promesa, que, pase lo que pase, siempre la protegería, incluso desde la distancia. Amina lo vio alejarse, sabiendo que probablemente era la última vez que lo vería. Con lágrimas en los ojos,
regresó a su vida en Venezuela, pero sabía que nada volvería a ser igual. Poco después, las noticias de la muerte de Pablo Escobar sacudieron al mundo. Amina, al enterarse, se sintió abrumada por una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que el hombre que había amado había encontrado finalmente la paz, pero también sabía que su historia juntos había terminado en tragedia. La muerte de Pablo Escobar marcó el final de una era, pero para Amina, fue el comienzo de un nuevo capítulo lleno de desafíos. Aunque había intentado alejarse de su pasado, la sombra de Pablo seguía persiguiéndola. En Venezuela, donde había encontrado refugio, comenzó a notar miradas curiosas y susurros a sus espaldas. La gente en el pueblo había comenzado a sospechar de su historia, y los rumores sobre su conexión con el famoso narcotraficante no tardaron en esparcirse. Amina intentó mantener un perfil bajo, pero era difícil. Los medios de comunicación, ávidos de cualquier detalle sobre la vida de Pablo, comenzaron a investigar su relación con ella. Pronto, periodistas y curiosos llegaron al pueblo, preguntando por la amante musulmana de Escobar. Amina, que solo quería vivir en paz, se sintió acorralada. Sabía que no podía quedarse allí por mucho más tiempo. Con el corazón pesado, decidió huir una vez más. Esta vez, se dirigió a un país lejano, donde nadie la conocía y donde podría comenzar de nuevo. Usando el poco dinero que había ahorrado, compró un boleto de avión y partió hacia Turquía, un lugar donde su cultura y su fe le permitirían integrarse más fácilmente. Allí, encontró trabajo como traductora y comenzó a construir una nueva vida bajo un nombre falso. Pero el pasado siempre encuentra la manera de alcanzarnos. Un día, mientras caminaba por las calles de Estambul, Amina vio un periódico con una foto de Pablo en la portada. El título hablaba de su legado y de las personas que habían sido parte de su vida. Amina sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que, aunque Pablo había muerto, su historia con él seguía viva. Decidió que era hora de enfrentar su pasado, de una vez por todas. Con la ayuda de un abogado, Amina contactó a un periodista de confianza y accedió a contar su historia. No quería glorificar a Pablo ni justificar sus acciones, sino simplemente compartir su verdad. En una entrevista conmovedora, habló de su amor por Pablo, de los momentos felices que habían compartido y de las tragedias que habían marcado su relación. También habló de su lucha por encontrar su propia identidad en medio del caos. La entrevista tuvo un impacto profundo. Muchas personas, que solo conocían a Pablo como un criminal, comenzaron a verlo como un ser humano complejo, lleno de contradicciones. Para Amina, fue una forma de cerrar un capítulo de su vida. Sabía que nunca podría olvidar a Pablo, pero también sabía que no podía dejar que su pasado definiera su futuro. Con el tiempo, Amina encontró la paz que tanto había buscado. Se casó con un hombre bondadoso, tuvo hijos y construyó una vida lejos de la violencia y el drama que habían marcado su juventud. Aunque nunca olvidó a Pablo, aprendió a vivir con sus recuerdos sin dejar que la consumieran. Su historia se convirtió en un testimonio de resiliencia y de la capacidad humana de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Años después de haber reconstruido su vida en Turquía, Amina creía que finalmente había dejado atrás los fantasmas de su pasado. Había encontrado estabilidad, amor y una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ella. Un día, mientras revisaba su correo electrónico, Amina recibió un mensaje anónimo que la dejó paralizada. El mensaje decía: sé quién eres. Y sé lo que hiciste. Si no quieres que tu familia sufra las consecuencias, deberías escucharme. Adjunto al mensaje había una foto de su hijo menor, tomada recientemente en la escuela. Amina sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Alguien había descubierto su verdadera identidad y estaba dispuesto a usarla en su contra. Con el corazón acelerado, Amina contactó a su esposo y le contó todo. Aunque él sabía partes de su pasado, nunca había escuchado los detalles completos. Juntos, decidieron buscar ayuda. Contrataron a un investigador privado para rastrear el origen del mensaje, pero las pistas los llevaron a un callejón sin salida. El acosador era cuidadoso y no dejaba rastros. Mientras tanto, los mensajes se volvieron más amenazantes. El acosador exigía dinero a cambio de silencio, pero Amina sabía que no se detendría ahí. Era alguien que conocía su conexión con Pablo Escobar y que quería explotarla para su propio beneficio. Desesperada, Amina consideró huir nuevamente, pero no podía poner en riesgo la seguridad de su familia. En un giro inesperado, Amina recibió una llamada de un hombre que decía ser un antiguo socio de Pablo. Le explicó que el acosador era un sicario del cartel de Medellín, alguien que había trabajado para Pablo y que ahora buscaba venganza o beneficio. El hombre le ofreció ayuda, pero a un precio. Amina tendría que revelar la ubicación de una supuesta fortuna que Pablo había escondido antes de su muerte.
Amina se sintió atrapada. No sabía nada sobre una fortuna escondida, pero el acosador no creería su negativa. Con la ayuda de su esposo y el investigador privado, decidió enfrentar la situación de frente. Organizó una reunión con el acosador, pero no para ceder a sus demandas, sino para tenderle una trampa. La reunión tuvo lugar en un lugar público, con la policía turca esperando cerca. Cuando el acosador apareció, confiado en su poder, fue arrestado antes de que pudiera hacer daño. Amina, aunque aliviada, sabía que este no era el final. Había demasiadas personas que aún recordaban su conexión con Pablo, y siempre existía el riesgo de que alguien más intentara aprovecharse de ella. Con el tiempo, Amina aprendió a vivir con esa realidad. Fortaleció la seguridad de su familia y se aseguró de que sus hijos supieran lo suficiente para protegerse, sin cargarlos con los detalles más oscuros de su pasado. Aunque los fantasmas de su juventud nunca desaparecerían por completo, Amina se negó a dejar que controlaran su vida. Había luchado demasiado para encontrar la paz como para permitir que alguien se la arrebatara. Después del incidente con el acosador, Amina se dio cuenta de que no podía seguir escondiéndose. Su pasado siempre la encontraría, sin importar cuánto intentara escapar. En lugar de vivir con miedo, decidió tomar control de su narrativa y usar su experiencia para ayudar a otros. Comenzó a trabajar con organizaciones que apoyaban a mujeres víctimas de violencia y abuso, compartiendo su historia como un testimonio de esperanza y resiliencia. Amina se convirtió en una voz para aquellas que no podían hablar. En conferencias y talleres, hablaba abiertamente sobre su relación con Pablo Escobar, no para glorificarlo, sino para mostrar las consecuencias devastadoras de vivir en un mundo de violencia y poder. Su mensaje era claro: el amor no puede florecer en un ambiente de miedo y opresión. Las mujeres que escuchaban su historia se sentían inspiradas por su valentía y su capacidad para reconstruir su vida desde cero. Pero su trabajo no estuvo exento de desafíos. Muchas personas la criticaban por haber estado involucrada con un hombre como Pablo, y algunos medios de comunicación sensacionalistas distorsionaban su historia para obtener ratings. Amina, sin embargo, no se dejaba intimidar. Sabía que su verdad era más poderosa que cualquier rumor o especulación. Con el apoyo de su familia y amigos, continuó adelante, enfocada en su misión. Un día, recibió una carta que cambiaría su vida. Era de una joven colombiana que había leído su historia y se sentía identificada. La joven, llamada Camila, había estado en una relación abusiva con un hombre poderoso y no sabía cómo escapar. En la carta, le agradecía a Amina por darle la fuerza para buscar ayuda. Esa carta fue el impulso que Amina necesitaba para llevar su trabajo al siguiente nivel. Decidió fundar una organización sin fines de lucro llamada Renacer, dedicada a ayudar a mujeres que habían sido víctimas de violencia doméstica, tráfico humano y otras formas de abuso. La organización ofrecía refugio, asesoramiento legal y apoyo emocional a mujeres que, como ella, habían perdido su voz en medio del caos. Amina se convirtió en una líder respetada, no solo en Turquía, sino en toda la región. Aunque su trabajo era gratificante, también era agotador. Amina a veces se sentía abrumada por las historias de dolor que escuchaba, pero encontraba fuerza en saber que estaba haciendo una diferencia. Su esposo e hijo la apoyaban incondicionalmente, y juntos, crearon un hogar lleno de amor y comprensión. Con el tiempo, Amina comenzó a escribir un libro sobre su vida. No quería que fuera una biografía sensacionalista, sino una herramienta para inspirar a otros a encontrar su propio camino hacia la sanación. El libro, titulado De las sombras a la luz, se convirtió en un éxito internacional, y Amina fue invitada a programas de televisión y eventos para hablar sobre su experiencia. Aunque nunca olvidó a Pablo, Amina había logrado transformar su dolor en un propósito. Sabía que su historia no era perfecta, pero era suya, y estaba decidida a usarla para iluminar el camino de otros. El éxito de las sombras a la luz catapultó a Amina a un nivel de visibilidad que nunca había imaginado. Su historia resonó no solo con mujeres que habían sufrido abusos, sino también con cualquier persona que hubiera enfrentado adversidades y buscado redención. Amina se convirtió en una figura pública, pero esta vez, estaba en control de su narrativa. Aprovechó su plataforma para abogar por cambios en las leyes que protegían a las víctimas de violencia doméstica y para promover la educación como herramienta de empoderamiento. Su organización, Renacer, creció exponencialmente. Con donaciones y apoyo internacional, pudo abrir refugios en varios países, incluyendo Colombia, donde todo había comenzado. Amina regresó a Medellín por primera vez en décadas para inaugurar uno de estos refugios. Fue un momento emotivo. La ciudad había cambiado mucho desde los días de Pablo Escobar, pero las cicatrices del pasado aún eran visibles.
Amina se reunió con mujeres que habían vivido experiencias similares a las suyas y se sintió inspirada por su fortaleza. Sin embargo, no todo fue fácil. Con la fama llegaron nuevas críticas y desafíos. Algunos sectores de la sociedad colombiana la acusaron de querer lucrar con su conexión con Pablo Escobar, mientras que otros la veían como una traidora por haber abandonado a su país en su momento de mayor necesidad. Amina, aunque dolida por estos comentarios, no permitió que la detuvieran. Sabía que su trabajo era más importante que las opiniones de unos pocos. En medio de su éxito profesional, Amina enfrentó una crisis personal. Su esposo, quien había sido su mayor apoyo, fue diagnosticado con una enfermedad grave. De repente, Amina se encontró dividida entre su misión global y su familia. Tomó la decisión de reducir temporalmente sus compromisos públicos para estar al lado de su esposo durante su tratamiento. Fue un periodo difícil, pero también le permitió reconectar con lo que realmente importaba, el amor y la familia. Durante este tiempo, Amina recibió una visita inesperada. Era María, la hija de Pablo Escobar, quien había leído su libro y quería conocerla. La reunión fue emotiva y llena de tensiones. María le confesó que, aunque siempre había defendido la memoria de su padre, estaba comenzando a entender las complejidades de su legado. Las dos mujeres, unidas por su conexión con Pablo, encontraron un terreno común en su deseo de sanar y ayudar a otros. Amina también comenzó a trabajar en un nuevo proyecto, un documental que exploraba no solo su historia, sino también las historias de otras mujeres que habían sobrevivido a relaciones abusivas con hombres poderosos. El documental, titulado Voces Valientes, se estrenó en festivales internacionales y recibió elogios por su honestidad y sensibilidad. Aunque su vida estaba llena de desafíos, Amina había encontrado un equilibrio entre su trabajo y su familia. Sabía que su legado no era solo su historia, sino también el impacto que tenía en las vidas de quienes la rodeaban. Y aunque el pasado siempre estaría presente, había aprendido a vivir con él, sin dejar que la definiera. Justo cuando Amina creía que había encontrado un equilibrio en su vida, una nueva crisis sacudió su mundo. Su organización, Renacer, fue acusada públicamente de malversación de fondos. Un ex colaborador, descontento por haber sido despedido, filtró documentos falsos a los medios, sugiriendo que Amina había usado donaciones para su beneficio personal. La noticia se esparció como pólvora, y de la noche a la mañana, Amina se encontró en el centro de un escándalo. Los titulares sensacionalistas la llamaban la amante de Escobar que engañó al mundo, y las redes sociales se llenaron de críticas y acusaciones. Amina, que había trabajado tan duro para construir su reputación, se sintió devastada. Las donaciones a Renacer disminuyeron drásticamente, y algunos de los refugios que dependían de su financiamiento corrían el riesgo de cerrar. Pero Amina no era la misma mujer que había huido de Medellín años atrás. Había aprendido a enfrentar las tormentas con valentía. Con el apoyo de su familia y un equipo de abogados, decidió luchar contra las acusaciones. Organizó una conferencia de prensa en la que presentó evidencias contundentes que demostraban su inocencia. Con lágrimas en los ojos, pero con una voz firme, declaró: "No voy a permitir que mentiras destruyan lo que hemos construido". Renacer es más que una organización, es un hogar para quienes no tienen voz. Poco a poco, la verdad comenzó a salir a la luz. El ex colaborador admitió haber falsificado los documentos, y los medios que habían difamado a Amina se vieron obligados a retractarse. Aunque el daño a su reputación no se repararía de la noche a la mañana, Amina había ganado una batalla crucial. Las donaciones comenzaron a regresar, y muchas personas que habían dudado de ella se disculparon públicamente. Este episodio, aunque doloroso, fortaleció a Amina y a su organización. Decidió implementar medidas más estrictas de transparencia y rendición de cuentas, asegurándose de que algo así no volviera a suceder. También usó la experiencia para hablar sobre la importancia de la integridad y la resiliencia en el trabajo social. Mientras tanto, su esposo comenzó a recuperarse de su enfermedad, y juntos decidieron tomar un descanso. Viajaron a un lugar tranquilo, lejos del ruido y las demandas de su vida pública. Fue un tiempo de sanación y reconexión, en el que Amina pudo reflexionar sobre todo lo que había logrado y lo que aún quería hacer. Al regresar, Amina se encontró con una sorpresa. Un grupo de mujeres que habían sido ayudadas por Renacer organizó un evento en su honor. Fue una noche llena de emociones, en la que cada mujer compartió cómo la organización había cambiado sus vidas. Amina, con el corazón lleno de gratitud, supo que todo el dolor y las luchas habían valido la pena. A medida que Renacer recuperaba su estabilidad, Amina recibió una invitación que la tomó por sorpresa. Un grupo de líderes comunitarios en Medellín quería que fuera la oradora principal en un evento sobre reconciliación y paz. La invitación la llenó de emociones encontradas. Medellín era el lugar donde todo había comenzado,
donde su vida había tomado un giro inesperado al cruzarse con Pablo Escobar. Regresar allí significaba enfrentar recuerdos dolorosos, pero también era una oportunidad para cerrar ciclos. Con el apoyo de su familia, Amina decidió aceptar la invitación. Sabía que su historia podía inspirar a otros a buscar la paz y la reconciliación en sus propias vidas. Al llegar a Medellín, se sorprendió al ver cuánto había cambiado la ciudad. Los barrios que antes estaban dominados por la violencia ahora eran vibrantes comunidades llenas de arte y esperanza. Sin embargo, las cicatrices del pasado aún estaban presentes, y Amina sintió una mezcla de tristeza y orgullo al ver cómo la ciudad había logrado levantarse. El evento fue un éxito rotundo. Amina habló con el corazón en la mano, compartiendo no solo su historia, sino también las lecciones que había aprendido sobre el perdón y la resiliencia. El pasado no define quiénes somos, dijo, pero sí nos da la oportunidad de aprender y crecer. Medellín es un ejemplo de que, incluso después de la oscuridad, puede haber luz. Después del evento, Amina visitó algunos de los lugares que habían sido importantes en su juventud. Fue al mercado donde había conocido a Pablo, a las calles donde habían paseado juntos, y finalmente, al cementerio donde él estaba enterrado. Parada frente a su tumba, sintió una oleada de emociones. Aunque Pablo había sido una figura controvertida, para Amina siempre sería el hombre que había amado, con todas sus contradicciones. Dejó unas flores y una nota que decía, gracias por enseñarme que el amor, incluso en medio del caos, puede ser una fuerza transformadora. Durante su estadía en Medellín, Amina también se reunió con antiguos conocidos, incluyendo algunos que habían trabajado con Pablo. Fueron conversaciones difíciles, llenas de recuerdos dolorosos, pero también de momentos de comprensión y perdón. Amina se dio cuenta de que, aunque el pasado no podía cambiarse, sí podía ser una fuente de aprendizaje y crecimiento. Al regresar a Turquía, Amina se sintió renovada. Había cerrado un capítulo importante de su vida y estaba lista para seguir adelante con un propósito aún más claro. Decidió expandir el alcance de Renacer, llevando su mensaje de esperanza y sanación a más países y comunidades. También comenzó a trabajar en un nuevo libro, esta vez enfocado en el poder del perdón y la reconciliación. Amina sabía que su viaje no había terminado, pero ahora se sentía más preparada que nunca para enfrentar lo que viniera. Había aprendido que, aunque el pasado siempre estaría presente, no tenía que definir su futuro. Y con esa convicción, continuó construyendo un legado que inspiraba a otros a encontrar su propia luz en medio de la oscuridad. Años después de su regreso a Medellín, Amina se había convertido en un icono de resiliencia y empoderamiento. Su organización, Renacer, había ayudado a miles de mujeres en todo el mundo, y su historia había inspirado a incontables personas a superar sus propias adversidades. Sin embargo, justo cuando creía que podía disfrutar de los frutos de su trabajo, un nuevo desafío surgió. Un día, recibió una llamada de una joven periodista llamada Valeria, quien estaba investigando el impacto del narcotráfico en las comunidades colombianas. Valeria había leído el libro de Amina y quería entrevistarla para un documental que estaba produciendo. Amina, aunque inicialmente reacia, accedió a la entrevista, sintiendo que era una oportunidad para compartir su mensaje con una nueva generación. La entrevista fue profunda y emotiva. Valeria no solo quería hablar sobre el pasado de Amina, sino también sobre cómo su experiencia podía ayudar a entender los desafíos actuales de Colombia. Juntas, visitaron barrios que aún luchaban contra la violencia y la pobreza, y hablaron con mujeres que, como Amina en su juventud, buscaban una salida a sus circunstancias. Durante una de estas visitas, Amina conoció a una joven llamada Daniela, quien había sido víctima de explotación y abuso. La historia de Daniela resonó profundamente con Amina, quien vio en ella un reflejo de su yo más joven. Decidió tomar a Daniela bajo su ala, ofreciéndole apoyo emocional y financiero para que pudiera reconstruir su vida. Esta relación se convirtió en una de las más significativas para Amina, ya que le permitió ver el impacto directo de su trabajo en la vida de alguien más. El documental de Valeria, titulado De las sombras a la luz, el legado de Amina, se estrenó en un festival internacional de cine y recibió elogios por su honestidad y sensibilidad. Amina, aunque inicialmente incómoda con la atención, se sintió orgullosa de ver cómo su historia podía inspirar a otros a buscar un cambio positivo en sus vidas. Sin embargo, no todo fue fácil. El éxito del documental atrajo nuevas críticas y desafíos. Algunos sectores de la sociedad colombiana la acusaron de querer lucrar con su pasado, mientras que otros la veían como una figura controvertida. Amina, aunque dolida por estos comentarios, no permitió que la detuvieran. Sabía que su trabajo era más importante que las opiniones de unos pocos. Con el tiempo, Amina comenzó a trabajar en un nuevo proyecto, una fundación dedicada a la educación y el empoderamiento de jóvenes en comunidades vulnerables.
Sabía que la clave para romper el ciclo de violencia y pobreza estaba en la educación, y estaba decidida a hacer una diferencia en la vida de quienes más lo necesitaban. Amina sabía que su legado no era solo su historia, sino también el impacto que tenía en las vidas de quienes la rodeaban. Y aunque el pasado siempre estaría presente, había aprendido a vivir con él. A medida que Amina entraba en la última etapa de su vida, comenzó a reflexionar sobre todo lo que había vivido. Desde su juventud en Medellín, pasando por su romance con Pablo Escobar, hasta su transformación en una líder global, su vida había sido un viaje lleno de altibajos. Pero a través de todo, había encontrado un propósito: ayudar a otros a encontrar luz en medio de la oscuridad. Un día, mientras caminaba por el jardín de su casa en Turquía, Amina recibió una visita inesperada. Era Daniela, la joven a quien había ayudado años atrás. Daniela, ahora una mujer segura y exitosa, había venido a agradecerle personalmente por haber cambiado su vida. Usted me mostró que era posible salir adelante, le dijo Daniela con lágrimas en los ojos. Y ahora quiero hacer lo mismo por otros. Ese encuentro llenó a Amina de una profunda satisfacción. Sabía que su legado no solo estaba en los refugios que había construido o en los libros que había escrito, sino también en las vidas que había tocado. Daniela era solo una de las muchas personas que habían encontrado esperanza gracias a su trabajo. Amina decidió organizar un evento especial para celebrar el 25º aniversario de Renacer. Invitó a mujeres de todo el mundo que habían sido parte de la organización, desde las primeras beneficiarias hasta las nuevas generaciones que continuaban su misión. El evento fue una celebración de resiliencia y empoderamiento, lleno de historias inspiradoras y momentos emotivos. En su discurso de cierre, Amina miró a la multitud y dijo: nuestro pasado no nos define, pero sí nos da la oportunidad de aprender y crecer. Cada una de ustedes es un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar luz. Y juntas, podemos iluminar el camino para quienes vienen detrás. El evento fue transmitido en vivo y visto por millones de personas en todo el mundo. Amina se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia, no solo para las mujeres, sino para cualquiera que hubiera enfrentado adversidades. Su historia fue recordada como un recordatorio de que, sin importar cuán difícil sea el camino, siempre hay una manera de salir adelante. En sus últimos años, Amina se dedicó a escribir sus memorias, no como una biografía, sino como una carta de amor a la vida. Quería que su historia fuera un legado para las generaciones futuras, un testimonio de que el amor, la compasión y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Cuando Amina finalmente partió de este mundo, lo hizo en paz, sabiendo que había vivido una vida plena y significativa. Su legado continuó vivo a través de Renacer, de las vidas que había tocado y de las historias que había inspirado. Y aunque su nombre ya no estaba en los titulares, su mensaje de esperanza y resiliencia seguía resonando en los corazones de quienes la conocían. Amina había comenzado como una joven musulmana en las calles de Medellín, pero terminó como un faro de luz para el mundo. Su historia, llena de amor, dolor y redención, se convirtió en un recordatorio eterno de que, incluso en medio de la tragedia, siempre hay esperanza.